Luego vamos a ver de los antiagregantes plaquetarios, los fibrinolíticos y otros fármacos que se utilizan en los trastornos de la coagulación. Entonces, los objetivos de aprendizaje, como siempre al comienzo de cada tema, para que ustedes puedan guiarse y tener una idea de qué es lo que ustedes deben aprender y saber con las actividades teóricas y prácticas. Bien, y vamos a comenzar con este primer slide. Van a disculpar que estoy un poco afónico debido a que he estado con un cuadro gripal, que felizmente ya está pasando. Bien, entonces vamos a definir el primer término, que es hemostasia. ¿Y qué es la hemostasia? Son todos aquellos mecanismos que tienden a evitar la pérdida de sangre por extravasación espontánea o por trauma abierto, ¿no? Eso es un mecanismo de defensa, obviamente, del organismo humano que evita la pérdida de sangre, ¿no es cierto? Eso es lo que normalmente ocurre. Cuando existen trastornos que alteran este proceso que es normal, entonces van a dar lugar a ciertos eventos patológicos de los que vamos a hablar. Bien, estos dos términos que van en este tema juntos, hemostasia y trombosis. Entonces, la hemostasia es la detención de la salida de sangre por los vasos dañados y es fundamental para la vida, obviamente. Es decir, que se desencadena una serie de eventos y de mecanismos que buscan evitar la pérdida de sangre para mantener la vida de las personas. Los fenómenos más importantes en la hemostasia son la adhesión y la activación plaquetaria, que es en realidad el primer evento que ocurre luego de la lesión de un vaso y de la pérdida de sangre. Entonces se produce la adhesión y la activación plaquetaria. Luego viene la coagulación sanguínea, que es la formación de un coágulo de fibrina, que inicialmente es un coágulo de fibrina soluble, pero que posteriormente se convierte en un coágulo de fibrina insoluble, ¿no? La trombosis es una entidad patológica resultante de la activación inadecuada de los mecanismos homeostáticos, ¿no es cierto? Es decir, normalmente la hemostasia busca preservar la vida, evitar la pérdida de sangre. En cambio, la trombosis es patológica, ¿ya? Es decir, que resulta de la activación inadecuada de los mecanismos homeostáticos, ¿ya? Por ejemplo, en el caso de la trombosis venosa, se suele asociar a éstasis sanguínea. Es muy típico, por ejemplo, una persona que ha viajado 7 o 8 horas en un bus o que ha viajado 7 o 8 horas en un avión y ha flexionado su pierna y la ha colocado una pierna encima de la otra, que dé lugar a que la circulación sanguínea sea más lenta y que esto sea una causa de activación de los mecanismos homeostáticos, ¿no es cierto? Entonces la trombosis venosa se suele asociar a éstasis sanguínea y los trombos venosos están compuestos por pocas plaquetas y mucha fibrina. En cambio, la trombosis arterial se suele asociar a arteriosclerosis y el trombo posee un gran componente de plaquetas, ¿no? Es la diferencia. ¿Ya? Entonces, la trombosis venosa, pocas plaquetas y mucha fibrina. Y la trombosis arterial, que va asociada generalmente a placas ateroscleróticas, como ocurre a nivel de las arterias coronarias y da lugar a los infartos, ¿no? Eh, Estas trombosis, a diferencia de las venosas, tienen un gran componente de plaquetas. Entonces, estos trombos arteriales son más plaquetarios. En cambio, los trombos venosos son fundamentalmente constituidos por coágulos de fibrina. Una porción de un trombo puede desprenderse, puede viajar por el torrente sanguíneo, ¿no? Puede viajar por el torrente sanguíneo a distancia, ¿no? Y forma lo que se denomina un émbolo. Y este émbolo, por ejemplo, en el caso de las trombosis venosas, se puede dirigir hacia los pulmones, ¿no? Y quedar alojada o atrapada en un punto estrecho, provocando isquemia e infarto del área afectada, ¿no es cierto? Bien, entonces hemostasis es el cese de la pérdida de sangre por un vaso dañado,
Lo primero que ocurre es que se adhieren las plaquetas a macromoléculas en las regiones subendoteliales del vaso sanguíneo lesionado y a continuación se agregan estas plaquetas para formar el tapón hemostático primario. Entonces, el primer evento de la hemostasis es la adherencia plaquetaria y luego la agregación plaquetaria y dan lugar a la formación de un tapón hemostático primario. A la vez, las plaquetas estimulan la activación local de factores plasmáticos de la coagulación y ello ya conduce a la formación de un coágulo de fibrina que refuerce el agregado plaquetario, ¿no? No sé si eso está claro, ¿ya? O sea, cuando existe una lesión de un vaso sanguíneo, ¿no es cierto? Lo primero que ocurre es que se activan las plaquetas. Estas plaquetas se adhieren a macromoléculas en el área de la región o el área del vaso lesionado y luego estas plaquetas se agregan y forman un tapón plaquetario hemostático primario, ¿ya? Pero a la vez las plaquetas estimulan la activación de los factores de la coagulación y esto va a dar lugar a la formación de un coágulo de fibrina que inicialmente, como les dije anteriormente, es soluble y luego se vuelve insoluble, ¿ya? Este coágulo de fibrina refuerza el agregado plaquetario. También un punto importante que hay que considerar es que la sangre debe permanecer fluida dentro de la vasculatura y coagularse rápidamente cuando se expone a superficies subendoteliales en sitios de lesión vascular. Pero esto mismo, ¿no es cierto? Esto mismo puede ocurrir a nivel de lesiones como placas ateromatosas en las arterias, ¿no? ¿Sí? Porque sabemos que el endotelio vascular es completamente liso. Es liso como un vidrio, como la superficie de un vidrio, ¿no es cierto? ¿Ya? Cuando se tiene eh, ateroesclerosis y existen placas ateroscleróticas, entonces estas placas pueden dar lugar a la activación de los factores de coagulación, dando lugar entonces a lo que habíamos mencionado anteriormente, a trombosis, ¿no es cierto? Bien, normalmente existe un equilibrio entre la coagulación y la fibrinólisis y evita tanto la trombosis como la hemorragia, ¿no es cierto? Una vez que se ha formado el coágulo de fibrina, se ha formado el trombo, viene un proceso que busca destruir esto. Entonces, a esto se denomina la fibrinólisis. Y existe normalmente un equilibrio entre la coagulación y la fibrinólisis que evita las dos cosas. Una, la trombosis, si es que hubiese, o la hemorragia por el otro lado. La alteración del equilibrio a favor de la coagulación va a dar lugar a trombosis, es decir, que el equilibrio se ha roto, ¿no es cierto? Y vamos a ver en otro slide esto un poquito más claro. Entonces, la hemostasis primaria, que ya habíamos visto en el anterior slide, es el proceso en el que las plaquetas inmediatamente forman un tapón en el sitio de la lesión, ¿no es cierto? Ya eso hemos visto. Primero se adhieren y luego se agregan, ¿no es cierto? Bien. La hemostasia secundaria, en cambio, ocurre en forma simultánea, se activan los factores de la coagulación proteicos más allá del factor 7, responden en una compleja cascada de reacciones enzimáticas para formar inicialmente fibras de fibrina que fortalecen el tapón de plaquetas formando un coágulo, mezclado en este caso ya con fibrina y plaquetas. Entonces, eso es lo que ocurre, esa es la hemostasis. Pero en el caso de la trombosis, ¿ya? Es la formación no deseada de un tapón hemostático o trombo en el interior de los vasos sanguíneos, ya sean venosos o arteriales. ¿De acuerdo? Entonces, aquí es donde vamos a actuar farmacológicamente hablando, en este lugar. Entonces, los fármacos utilizados en el tratamiento de las trombosis incluyen los fármacos antiplaquetarios que se pueden utilizar profilácticamente o como terapéuticamente en estas trombosis, los anticoagulantes y los fibrinolíticos que les había mencionado al iniciar la clase. Todos estos fármacos, tanto los antiplaquetarios, los anticoagulantes y los fibrinolíticos, aumentan el riesgo de hemorragia, ¿no? Y yo les voy a poner un ejemplo bien burdo y común de lo que ocurre. Yo, estos días que estaba con un cuadro gripal, estaba tomando un antigripal que en vez de acetaminofén
de acetaminofeno contenía aspirina. Y anoche, mientras me cepillaba los dientes, comenzaron a sangrar mis encías. ¿Cuántos días había tomado yo la aspirina? 4 días. ¿Ya? Entonces, ¿cuál fue la consecuencia del uso de la aspirina? Si bien me sirvió para las mialgias, artralgias y la cefalea que tenía cuando estaba con el cuadro gripal, la consecuencia fue de que estaba alterada mi coagulación. Inmediatamente comenzaron a sangrar mis encías. ¿Ya? Todos estos fármacos aumentan el riesgo de hemorragia, como ya habíamos dicho anteriormente. ¿Ya? Todos los fármacos. En todos los fármacos antiplaquetarios he puesto el ejemplo de la aspirina. Los anticoagulantes también aumentan el riesgo de hemorragia. Y obviamente los fibrinolíticos, que como su nombre indica, buscan destruir estos coágulos de fibrina o la fibrina misma, esos también pueden aumentar el riesgo de hemorragia. Bien, solamente resumiendo lo que hemos hablado, entonces, la hemostasia, ¿ya? Que es un fenómeno mediante el cual se desencadena una serie de eventos que buscan evitar la pérdida de sangre. Normalmente lo primero que ocurre en el sitio de lesión vascular es un espasmo muscular, luego la adherencia y la agregación plaquetaria formando el tapón plaquetario, luego la formación de fibras de fibrina que forman un coágulo de fibrina que se junta con el tapón plaquetario y constituye entonces el coágulo. Y por último, lo que yo les había dicho, viene el proceso de destrucción de esto, que es la fibrinólisis y proliferación del tejido fibroso. ¿No? En este cuadrito esquemáticamente tenemos el vaso lesionado, se adhieren y se agregan las plaquetas, luego se adhiere, y estos forman un coágulo de un tapón plaquetario que luego se va a juntar o adherir un coágulo de fibrina, ¿no? Como estamos viendo aquí, y este coágulo de fibrina va a formar ya un tapón combinado con las plaquetas que luego tienen que sufrir un proceso de retracción, es decir, para revascularizar el área que ha sido obstruida o taponeada. Bien, este slide es extremadamente didáctico a lo que les decía antes. Normalmente en la hemostasia existe un equilibrio entre la trombosis y la hemorragia. Entonces a esto vamos a llamar que existe un equilibrio entre la diátesis trombótica y la diátesis hemorrágica. Eso está en equilibrio, ¿no es cierto? ¿Ya? ¿Qué pasa con la diátesis hemorrágica? Disminuye la actividad coagulante, ¿no?, de la sangre, disminuyen los factores vasculosanguíneos que promueven la coagulación, aumentan los factores que contrarrestan la acción trombógena y aumenta la actividad fibrinolítica. Por lo tanto, esta diátesis hemorrágica va a dar como resultado hemorragia, ¿ya? La hemostasia aquí al centro. Y por otro lado, la diátesis trombótica, ¿no es cierto?, da un aumento de la actividad hemostática, aumentan o facilitan los factores vasculosanguíneos, disminuyen los factores que contrarrestan la acción trombógena, fíjense aquí al otro lado, contrario a lo que ocurre en la diátesis hemorrágica, y disminuye la actividad trombolítica. En cambio, fíjense que en el otro lado aumenta la actividad fibrinolítica, ¿no es cierto? Por lo tanto, esto va a dar lugar a trombosis y esto va a dar lugar a hemorragia. Pero normalmente existe un equilibrio. Si se rompe el equilibrio y se va hacia el lado de la diátesis hemorrágica, va a haber hemorragia, ¿no es cierto? Si se rompe el equilibrio y va hacia el lado de la diátesis trombótica, se va a producir un trombo, ¿de acuerdo? Lo contrario. Bien, existen dos tipos de trombos, ¿no? Los trombos blancos, que son ricos en plaquetas, se forman en los sitios de flujo alto de sangre por fuerzas de cizallamiento, por ejemplo en las arterias, y estos pueden llevar a los arteriales a isquemia en las extremidades o falla de los órganos, por ejemplo un infarto de miocardio.
En cambio, los trombos rojos son trombos venosos profundos, ¿ya? Ricos en fibrina, que contienen una cantidad mayor de eritrocitos atrapados en la red de este trombo. Estos, a diferencia de los otros que llevan a oclusión y llevan a isquemia, estos dan lugar, ¿no es cierto?, como son venosos, a edema significativo y dolor en la extremidad afectada. Pueden desprenderse y se desplazan entonces como émbolos hacia la circulación arterial pulmonar, ¿ya? Entonces los trombos venosos normalmente cuando se desprenden y mandan émbolos o microémbolos, estos van a obstruir las arterias pulmonares, ¿no es cierto? ¿Ya? En cambio, los trombos blancos, ¿no?, al contrario, van a estar en las arterias en general, por ejemplo, las coronarias, como habíamos dicho, u otras arterias, y van a llevar a un fenómeno de isquemia, ¿ya? Bien. Aquí está entonces una foto de una microscopía electrónica, ¿no es cierto?, coloreada de un coágulo en la arteria coronaria. Se fijan, aquí están los glóbulos rojos, típicos, ¿no?, en rojo. Los leucocitos están en verde. Los agregados plaquetarios en gris, están por acá, ¿sí? Y los filamentos de fibrina en marrón o en naranja, como se ve aquí en el slide, ¿ya? Entonces fíjense que este es un coágulo de la arteria coronaria, ¿ya? ¿Qué vemos entonces? Vemos una red de fibrina, fíjense, filamentos de fibrina, donde están atrapados glóbulos rojos, donde hay algunos leucocitos, ¿no es cierto?, y donde están las, eh, las plaquetas en gris, ¿no? Entonces, ¿cómo se ve un coágulo, un trombo? Bien, ¿qué es coagulación? Coagulación se denomina al proceso por el cual la sangre pierde su liquidez convirtiéndose en un gel para formar un coágulo. De ahí que viene el nombre coagulación, ¿ya? La sangre líquida se convierte en un gel y forma un coágulo. De ahí viene el nombre de coagulación. Este proceso potencialmente desemboca en la hemostasis, es decir, en el cese de pérdida de sangre desde un vaso dañado, seguida por la reparación del vaso, como les había mencionado antes. Sin embargo, repitiendo lo que ya habíamos dicho también, existen factores no relacionados con la hemostasis que no cursan con pérdida de sangre y que activan la coagulación, dando lugar a cuadros patológicos decurrentes de esto, ¿no? Es sobre estos trastornos que nosotros vamos a actuar farmacológicamente. ¿Qué involucra la coagulación? Entonces, factores celulares, donde están las plaquetas, como ya hemos visto, ¿no?, adherencia y agregación plaquetaria, y los factores proteicos sanguíneos que se conocen con el nombre de los factores de coagulación. La coagulación comienza casi instantáneamente luego de que una herida daña el endotelio de un vaso sanguíneo. La exposición de la sangre al espacio que se encuentra debajo del endotelio inicia inmediatamente dos procesos. Primero, cambios en las plaquetas que lleva a su adherencia, ¿no es cierto?, y a su agregación, y luego la exposición del factor tisular subendotelial, conocido como el factor 7 del plasma, lo que conduce, después de una serie de eventos que vamos a ver posteriormente, finalmente a la formación de... Entonces, cuando se activa el sistema de la coagulación intrínseco, también se activa el sistema fibrinolítico o disolvente del coágulo por medio de diferentes mecanismos. Todo esto lo vamos a ver esquemáticamente. Bien. En relación a la cascada de la coagulación sanguínea, esta cascada va, o sea, un factor de coagulación va dando lugar a otro factor de coagulación. Generalmente el factor inactivo se torna activo y este actúa sobre otro factor, activándolo y así sucesivamente. Entonces, la cascada de la coagulación sanguínea ocurre por la transformación del fibrinógeno soluble
en fibrina insoluble por acción de la trombina, el factor 2. Varias proteínas circulantes interactúan en series de cascadas de reacciones proteolíticas limitadas que vamos a ver dentro de un ratito. En cada paso de la cascada de la coagulación, un simógeno sufre proteólisis limitada y se transforma en una proteasa activa, lo que les estaba diciendo. El factor de coagulación 2, por decirles, que es la protrombina, se transforma en la trombina, que es el factor 2A, o sea, el factor 2 activado. Y así sucesivamente. Entonces, el factor 2A posibilita la polimerización de fibrinógeno y da lugar a que se forme el coágulo de fibrina, que lleva también a su vez a la generación de mayor cantidad de trombina y el factor 13 que estabiliza el coágulo. ¿Ya? Entonces, una serie, a esto se llama la cascada de la coagulación y aquí podemos ver, fíjense en este slide, tenemos la vía intrínseca por un lado y tenemos la vía extrínseca por el otro lado. ¿Ya? Están viendo. ¿Ya? Lo interesante es que fíjense que la vía intrínseca se inicia en la superficie de contacto y, por ejemplo, da lugar a que el factor 12, que está inactivo, se transforme en un factor 12 activado. A su vez, este factor 12 activado hace que el factor 11 inactivo se transforme en el factor 11 activado. Y este factor 11 activado hace que el factor 9 inactivo se transforme en factor 9 activado. ¿De acuerdo? Bien. Y este factor 9 activado va a dar lugar a que el factor 10 se active y se forme el factor 10 activado. ¿Listo? Hasta ahí viene la vía intrínseca. En cambio, la vía extrínseca se inicia con el daño tisular, comienza con el factor 7, ¿ya? Que da lugar entonces a que este factor tisular o 7, el factor tisular se convierte en un factor 7 activado, y a su vez este factor 7 activado hace que el factor 10 se transforme en el factor 10 activado. Entonces fíjense que aquí tanto la vía intrínseca como la vía extrínseca se unen en un punto en común, que es justamente el factor 10 activado, que está aquí. Están viendo con las flechas, ¿no es cierto? Bien, ¿qué hace este factor 10 activado? ¿Ya? Hace de que la protrombina, que es el factor 2, se transforme en trombina, que es el factor 2 activado. ¿Está claro? El factor 2 activado. Esta trombina activada hace a su vez que el fibrinógeno se convierta en fibrina. Y ahí interviene el factor 13, que por acción de la trombina, del factor 2 activado, este factor 13, se active y dé lugar al factor 13 activado, que va a hacer de que esta fibrina, este coágulo de fibrina soluble, como ya les había dicho, se transforme en un coágulo de fibrina estable o insoluble. Fíjense que el punto de unión de tanto la vía intrínseca como extrínseca, hemos dicho que es el factor 10, ¿no es cierto? Que da lugar en ambos casos al factor 10 activado. A partir de entonces, ya no hay dos vías, ya no hay vía intrínseca ni extrínseca, y solamente hay una vía que es la vía común, que es esta que estamos viendo acá. Bien, esa es entonces la cascada de la coagulación. Ahora fíjense que esto ustedes ya también deben haber visto antes, que cada factor, ¿no?, de los que hemos visto, tienen nombres propios, ¿no es cierto? ¿Ya? Pero eso no aplica a nuestro tema de hoy, ¿ya? Solamente para acordarse que todos estos tienen nombres propios, ¿ya? Por ejemplo, el factor 9 es el factor Christmas, ¿no? ¿Ya? Y así sucesivamente, tienen sus nombres. Bien, entonces, repitiendo lo que habíamos dicho, el sistema de la coagulación consta de una cascada de enzimas proteolíticas y cofactores. Los precursores inactivos son activados en serie, de modo que cada uno hace que se produzca más del siguiente, que lo hemos visto en lo anterior. La última enzima, como hemos visto en el anterior slide, aquí la trombina, ¿no es cierto? Esta trombina
derivada de la protrombina, que aquí la vemos otra vez, ¿no es cierto? Protrombina aquí, ¿ya? Derivado de la protrombina, que es el factor inactivo, convierte el fibrinógeno soluble en una red insoluble de fibrina, como les había dicho, ¿no? ¿Ya? Hace de que este coágulo de fibrina soluble se transforme en un coágulo de fibrina insoluble. Y aquí quedan atrapadas entonces las sanguíneas formando este coágulo insoluble. Y hemos dicho, repitiendo, que la cascada de la coagulación posee dos vías, la vía in vivo o extrínseca, que se inicia con el factor 7, ¿no es cierto? ¿Se acuerdan? Y la vía de contacto, que la hemos visto aquí, superficie de contacto, ¿no? Que es conocida con el nombre de la vía intrínseca. Ambas vías hemos dicho que conducen a la activación del factor 10, a factor 10 activado, que convierte a su vez la protrombina, que es el factor 2, perdón, el factor 2, ¿no? Aquí está mal mi mouse, van a disculpar, el factor 2 en el factor 2 activado, que es la trombina, ¿no? ¿Ya? Bien, los iones de calcio y un fosfolípido, conocido con la sigla FL de carga negativa, son imprescindibles para tres pasos, concretamente para las acciones del factor 9 sobre el factor 10, del factor 7 activado sobre el factor 10 y del factor 10 activado sobre el factor 2, que esa es la parte común, ¿no es cierto? Lo que hemos visto en esta parte de abajo del slide, ¿ya? ¿Ya? Este fosfolípido es aportado por las plaquetas que han sido activadas y que se han adherido al vaso lesionado. Por eso hemos dicho que en el momento en el cual se produce la adherencia y la agregación plaquetaria, ya se activa la cascada de la coagulación, ¿no es cierto? Bien, algunos factores promueven la coagulación al fijarse a este fosfolípido y a un factor serina proteasa, por ejemplo, el factor 5 activado en la activación del factor 2 por el factor 10A, o el factor 8 activado en la activación del factor 10 por el factor 9 activado acá. Y aquí están, fíjense lo que estamos diciendo, el calcio, el fosfolípido, el B, ¿no? Bien, la coagulación sanguínea es controlada por inhibidores enzimáticos, por ejemplo, la antitrombina 3 y la fibrinólisis, que eso también ocurre aquí, ¿no es cierto? Una vez que tenemos este coágulo, ¿ya? Este coágulo de acá, entonces aquí va a ocurrir un proceso de fibrinólisis, ¿no? Y la antitrombina que se va a oponer al factor 2 activado o trombina, aquí. Bien. Ahí está nada más que los nombres, ¿no? ¿Ya? ¿Sí? Ya aquí tenemos nuevamente lo que hemos visto. No nos vamos a quedar ya mucho tiempo aquí. ¿Ya? Aquí solamente estamos viendo de diferente el ácido araquidónico, ¿no es cierto?, que da lugar al tromboxano A2, que es un activador de las plaquetas y un potente vasoconstrictor. El difosfato de adenosina ADP, que es un poderoso inductor de la agregación plaquetaria. Y la serotonina, que estimula la agregación y la vasoconstricción. Entonces, estos tres elementos, tromboxano A2, el ADP y la serotonina, todos ellos intervienen en la agregación de las plaquetas, ¿no es cierto? Y todos ellos, fíjense, perdón, los dos primeros, el tromboxano A2 y la serotonina, producen vasoconstricción. Entonces, son fundamentales en el proceso de hemostasis, ¿no? ¿Sí? Bien. ¿Qué son la antitrombina 3 y la proteína C? La antitrombina es una proteasa que inhibe la actividad de las enzimas de las vías intrínseca y común de la coagulación. Y esto no tiene que olvidarse. La antitrombina es una proteasa que inhibe la acción de las enzimas de las vías intrínseca y común de la coagulación. ¿De acuerdo? Intrínseca y común. La antitrombina vamos a ver que es fundamental en un grupo de fármacos. ¿Ya? Entonces, la antitrombina 3 es una globulina
alfa 2 es uno de los inhibidores más importantes porque no solo neutraliza la antitrombina, sino a todos los factores de coagulación de la cascada, entre los que están el factor 9, 10, 11 y 12 activados. ¿Ya? 9, 10, 11 y 12 activados. ¿Está claro? ¿Sí? ¿Ya? Entonces la antitrombina 3 es un inhibidor del factor 2A activado. Entonces 2, ¿no es cierto? El factor 9, 10, 11 y 2, la antitrombina 3. Ahora, la proteína C, activada por la trombina en presencia de trombomodulina, junto a su cofactor, la proteína S, inactiva los factores 5 y 8 activados, es decir, el 5 activado y el 8 activado. ¿De acuerdo? Inactiva. Entonces, tanto la proteína C, ¿ya?, como la proteína S inactivan estos factores y tienen efectos propios del organismo que son efectos anticoagulantes. Por lo tanto, la deficiencia de proteína C y de la proteína S, proteína C y de la proteína S, constituyen causas de trombofilias congénitas o adquiridas que predisponen a la aparición de trastornos tromboembólicos, pérdidas recurrentes de embarazos, trombosis venosas recurrentes, entre otros. ¿Ya? Y estas dos proteínas, tanto la proteína C como la proteína S, son determinadas laboratorialmente en personas que sufren cuadros de trombosis o tromboembolismo inexplicables. Entonces, se hace una investigación para ver si tienen niveles de proteína C y proteína S dentro de valores normales. Bien, entrando ya al tema de trastornos de la coagulación, vamos a ver que existen defectos de la función plaquetaria que se refieren, ¿no es cierto?, a la hemostasia primaria. Aquí tenemos, por ejemplo, la enfermedad de von Willebrand, ¿ya?, donde hay sangrado en sitios superficiales, encía, piel, menstruación masiva, etcétera, consecuencia de lesiones. ¿Ya? Defectos en el mecanismo de coagulación, o sea, lo que se refiere a la hemostasia secundaria, por ejemplo, la famosa hemofilia A, que tiende a sangrar en los tejidos profundos, en las articulaciones, músculos, retroperitoneo, a menudo sin eventos iniciales aparentes, por lo que el sangrado puede ocurrir de forma impredecible. ¿Ya? Entonces, hay defectos o trastornos de la coagulación que afectan la hemostasia primaria, como hemos visto en la enfermedad de von Willebrand, o que afectan a la hemostasia secundaria, por ejemplo, los casos de hemofilia. ¿Qué características debe tener un anticoagulante ideal? Debe prevenir la trombosis patológica, prevenirla, entonces se puede administrar también en forma profiláctica para evitar un caso de trombosis. Debe limitar la lesión por reperfusión, es decir, hemos dicho que una vez que se forma el coágulo insoluble, viene un proceso de fibrinólisis, ¿no es cierto?, y la formación de fibrosis. Entonces debe limitar la lesión por reperfusión y debe permitir la respuesta normal a la lesión vascular y no provocar hemorragia. Eso es lo ideal. Lo estamos diciendo. El anticoagulante ideal debe prevenir la trombosis, debe limitar la lesión por reperfusión y debe permitir la respuesta normal a la lesión vascular y no provocar hemorragia. Entonces, dentro de estos tenemos los fármacos anticoagulantes que inhiben la fase plasmática de la coagulación, ya sea actuando sobre la síntesis hepática de los factores de coagulación. Aquí están los anticoagulantes orales, o impidiendo la actuación de estos factores ya formados, como son las heparinas. ¿De acuerdo? Entonces tenemos factores de coagulación hepáticos que son vitamina K dependientes. Hay un grupo de anticoagulantes orales que actúan impidiendo la formación de estos factores, vitamina K dependientes, que son los anticoagulantes cumarínicos, que los vamos a ver posteriormente. ¿Ya?
En cambio, las heparinas, que son otros anticoagulantes, actúan ya sobre factores de coagulación formados. Esa es la diferencia. Bien. Aquí tenemos un pequeño resumen importante de los fármacos que actúan sobre la coagulación sanguínea. ¿Ya? ¿Cuáles son fármacos o sustancias que se consideran como procoagulantes? Aquí está la vitamina K. La forma reducida de la vitamina K es un cofactor de la alfa-carboxilación, la gamma-carboxilación post, post-traducción, ¿no?, de un residuo de ácido glutámico de los factores 2, 7, 9 y 10. Los residuos carboxilados de ácido glutámico son imprescindibles para que estos factores interaccionen con el calcio y con el fosfolípido de carga negativa. A estos factores 2, 7, 9 y 10, que son sintetizados, ¿no es cierto?, se los a través de la vitamina K, se los denomina factores de coagulación vitamina K dependientes. Otros anticoagulantes, ¿no es cierto?, son los anticoagulantes inyectables, como las heparinas no fraccionadas y las heparinas de bajo peso molecular. Estas actúan sobre la antitrombina 3, que es un inhibidor natural que inactiva el factor 10A y la trombina. ¿De acuerdo? Entonces, las heparinas lo que hacen es potenciar a la antitrombina 3. Actúan tanto in vivo como in vitro. Y la actividad anticoagulante de esta se debe a una secuencia pentasacárida con gran afinidad por la antitrombina 3. Entonces, el tratamiento con heparina se controla mediante el tiempo de tromboplastina parcial activada y se individualiza la dosis. La heparina no fraccionada se emplea en pacientes con deterioro de la función renal. Las heparinas de bajo peso molecular ejercen el mismo efecto sobre el factor 10 que la heparina, pero su efecto sobre la trombina es menor. Es decir, que las heparinas no fraccionadas actúan tanto sobre el factor 10 como el factor 2A, ¿de acuerdo? En cambio, las heparinas fraccionadas actúan más sobre el factor 10 activado y no tanto sobre la trombina, ¿de acuerdo? Bien. Su eficacia terapéutica, tanto de las heparinas, de las heparinas no fraccionadas, es similar o mayor a la de la heparina no fraccionada y no precisan de monitorización, como vamos a ver posteriormente. Se puede administrar por vía subcutánea en el propio domicilio por el propio paciente. ¿De acuerdo? Otro grupo de anticoagulantes son los anticoagulantes orales, donde están los cumarínicos, como habíamos hablado, donde están la warfarina y los inhibidores directos, que son nuevos anticoagulantes orales de la trombina, es decir, del factor 2A y del factor 10A activado. Bien, entonces, esto es un pequeño resumen, ¿no es cierto?, de los anticoagulantes. Entonces, ¿qué podemos deducir de esto? Que hay anticoagulantes orales como la warfarina, que son los cumarínicos, que actúan sobre los factores de coagulación vitamina K dependientes, que son el factor 2, 7, 9 y 10. ¿Ya? Y hay otros anticoagulantes, como son las heparinas, que actúan ya sobre factores de coagulación formados, ¿no es cierto?, potenciando entonces el efecto de la antitrombina 3 para que actúe sobre los factores 10 y sobre el factor 2A activados en la trombina. Otros fármacos, ¿ya? Tenemos fármacos que actúan, que son procoagulantes. O sea, dentro de estos, obviamente, está la vitamina K. Hemos dicho que la vitamina K es fundamental para la síntesis de los factores de la coagulación 2, 7, 9 y 10, ¿no es cierto? Entonces, la vitamina K se utiliza, por ejemplo, en el recién nacido, para evitar la hemorragia del recién nacido. Normalmente se administra una ampollita de vitamina K a dosis, ¿no?,
para que no haya esta hemorragia del recién nacido. ¿De acuerdo? Entonces hemos visto los anticoagulantes, parenterales y los orales. Bien. Este es otro cuadro, ¿no es cierto?, de qué ocurre cuando se activan los factores de coagulación y dan lugar a la formación de trombos, ¿no es cierto? ¿Ya? Entonces, si nosotros tenemos aquí, por ejemplo, este es un vaso sanguíneo, esta es la placa aterosclerótica, se produce la rotura de la placa, ¿no es cierto? Y ocurre lo que ya habíamos hablado, la adhesión, la activación y la agregación plaquetaria, y a la vez se va a producir la activación de los factores de la coagulación, ¿no es cierto?, que hemos visto, ¿ya? Y que va a dar lugar entonces a la activación del factor 10 y a la activación del factor 2A, ¿no es cierto? Esto va a dar lugar a la formación de un trombo, un coágulo de fibrina, que habíamos dicho que inicialmente es soluble y luego insoluble. Esta adhesión y agregación plaquetaria, por lo tanto, por el otro lado va a dar el primer trombo o el primer coágulo plaquetario. Ambos se juntan, ¿no?, y forman este coágulo insoluble que luego va a tener que ser sometido a un proceso de degradación de la fibrina, o sea, de fibrinólisis. ¿De acuerdo? Bien, entonces más o menos eso es lo que estamos explicando. Ahora, ¿dónde actúan ¿dónde actúan los anticoagulantes orales? ¿No? Actúan justamente en estos dos factores, ¿no? El factor 2A y el factor 10A, ¿no es cierto? Aquí están las heparinas normales, o sea, no fraccionadas, las heparinas fraccionadas, la irudina que vamos a ver y la warfarina, ¿de acuerdo? En cambio, en la adhesión y la activación de la agregación plaquetaria actúan los antiagregantes, como estamos viendo aquí. Una vez que se ha formado el coágulo de fibrina a partir del plasminógeno, ¿no es cierto? Sí, plasminógeno, ya para dar lugar a la formación del coágulo de fibrina, aquí en este otro lugar, ahí van a actuar los antifibrinolíticos como el ácido tranexámico, que se utiliza para disminuir las hemorragias. O podemos actuar, por otro lado, a través de los fibrinolíticos, como la anistreptasa, o la alteplasa, o la reteplasa, o la streptokinasa, o la urosinasa, ¿no es cierto?, que van a actuar más bien promoviendo la destrucción del coágulo de fibrina. ¿Ya? Entonces, el ácido tranexámico va a impedir que se destruya, ¿no es cierto?, que sufra un proceso de fibrinólisis y va a disminuir entonces la hemorragia o el riesgo de hemorragia. En cambio, los fibrinolíticos van a tener un efecto contrario. ¿Ya? Pues más o menos con esto para explicarles qué está ocurriendo por un lado y por el otro y dónde actúan entonces los grupos de fármacos. Aquí actúan los anticoagulantes, en la agregación los antiagregantes, en el coágulo de fibrina, ¿no es cierto?, los antifibrinolíticos como el ácido tranexámico y los fibrinolíticos para actuar destruyendo estos coágulos. Bien, entonces los anticoagulantes se dividen entre anticoagulantes parenterales y anticoagulantes orales, ¿no? Los parenterales, como su nombre indica, son aquellos que se administran parenteralmente por vía subcutánea o por vía endovenosa, en el caso de las heparinas no fraccionadas, y donde están las heparinas no fraccionadas y las heparinas de bajo peso molecular. ¿Ya? Estas actúan fundamentalmente a nivel de la antitrombina 3, ¿no?, potenciando su efecto, multiplicando su efecto, ¿ya?, y van a dar lugar a prevenir la consolidación de un coágulo de fibrina estable. En cambio, los orales, donde el ejemplo típico es la warfarina, o sea, los cumarínicos, van a hacer de que no se sinteticen, los factores de la coagulación vitamina K dependientes, que son los factores 2, 7, 9 y 10. Bien, en este otro cuadro también muy esquemático, ¿no?, vamos a ver nuevamente la cascada de la coagulación,
¿ya? Pero aquí lo interesante de este cuadrito, estoy con problemas con mi mouse, pero bueno, vemos aquí la vía extrínseca, ¿no es cierto? Y la vía intrínseca. La vía extrínseca comienza con la lesión tisular, ¿no es cierto?, que da lugar a que el factor tisular active al factor 7, ¿no?, más el fosfolípido, más el calcio, y que esto vaya a actuar, obviando algunos pasos, haciendo que el factor 10 se active, ¿no es cierto?, ¿se acuerdan? La vía extrínseca. Por el otro lado, la vía intrínseca, que es de contacto, ¿no es cierto?, va produciendo una serie de cambios del factor 12 en factor 12A. Este a su vez va a dar lugar a la transformación del factor 11 en factor 11A, ¿ya? Y al final este va a dar lugar a la transformación del factor 9 en factor 9A. Y por último, va a hacer de que el factor 10 también se active, al igual que en el anterior caso, ¿no es cierto? Aquí era el factor 7A, en la vía extrínseca, aquí es el factor 8A, pero en ambos casos está el fosfolípido y el calcio, ¿no es cierto? Eso activa entonces ¿a quién? Activa al factor 10A. A su vez, el factor 10A hemos dicho que activa la protrombina, que es el factor 2, en el factor 2A, que es la trombina, ¿no es cierto? Y por último, hemos dicho que esta trombina cataliza la transformación del factor 13 en factor 13 activado, que va a hacer de que el coágulo de fibrina se convierta en un coágulo de fibrina estable o insoluble. Bien, fíjense que en rojo aquí está interesante dónde actúan los anticoagulantes que hemos estado viendo, ¿no? Son las heparinas sobre la antitrombina 3, ¿no es cierto? Aquí está. ¿Ya? Estamos viendo, ¿sí? Por lo tanto, afectan, ¿no?, al factor 10 y el factor 2A aquí, ¿no es cierto? ¿Ya? Bien, y las irudinas, que los vamos a hacer posteriormente, ¿no? Y otro anticoagulante oral nuevo, que es el dabigatran, ¿no es cierto?, actúan entonces sobre este factor directamente sobre el factor 2A de la trombina. Bien, los anticoagulantes por vía parenteral, tenemos a las heparinas no fraccionadas, donde está la heparina propiamente dicha, y las heparinas de bajo peso molecular, donde está la enoxaparina, la dalteparina, la tinzaparina, la fraxiparina, la nadroparina y la bemiparina. Todas estas son entonces heparinas de bajo peso molecular. Ya, las heparinas de bajo peso molecular generalmente son heparinas que tienen un peso molecular que va en torno a las 5.000 o 6.000 daltons, mientras que las no fraccionadas van hasta 30.000 o más daltons. ¿Ya? Esa es la diferencia. Y tenemos otro anticoagulante también parenteral, que lo vemos aquí abajo, que es un pentasacárido, que es el fondaparinux. ¿Ya? Entonces este cuadrito es ilustrativo. La más conocida de las heparinas de bajo peso es tal vez la enoxaparina, que está aquí arriba. ¿Ya? ¿Ya? Pero también las otras se usan, ¿no? Pero cada una con sus características propias. Pero tal vez la más utilizada de las heparinas de bajo peso es la enoxaparina. Bien, entonces las heparinas, la heparina y las heparinas de bajo peso molecular y el fondaparinux carecen de actividad anticoagulante intrínseca, ¿no es cierto? No actúan directamente sobre la vía intrínseca, más bien se unen a la antitrombina, y es a través de la antitrombina que aceleran la rapidez con la cual inhiben a diversas proteasas de la coagulación. Son de acción indirecta. La antitrombina suprime a los factores de coagulación activados que participan tanto en las vías intrínseca y común, pero tienen una actividad relativamente escasa contra el factor 7A activado. Solamente las heparinas no fraccionadas, tienen una longitud suficiente para abarcar juntas tanto a la antitrombina como a la trombina. ¿Ya? Hemos dicho que las
de bajo peso molecular, ¿no es cierto? Son muy chicas, muy cortas, y por lo tanto actúan más sobre el factor 10 que sobre el factor 2. Dejan en realidad libre al factor 2. En cambio, las heparinas no fraccionadas actúan tanto sobre el factor 10 como sobre 10 activados como sobre el factor 2 activado, o sea, la trombina. ¿Ya? Todas estas heparinas más el fondaparinux se utilizan para comenzar el tratamiento de la trombosis venosa y de la embolia pulmonar por su rápido inicio de acción. Actúan inmediatamente. La trombosis pulmonar o el tromboembolismo pulmonar es una situación que puede poner en riesgo la vida del paciente o que puede dejar graves secuelas en el paciente. Bien, entonces, las heparinas los conocemos como inhibidores indirectos de la trombina y su nombre heparina deriva de la palabra hígado, ¿ya? De ahí viene el nombre heparina. Es un polisacárido sulfatado de origen animal que se une a las células endoteliales y a las proteínas plasmáticas. El peso molecular de las heparinas no fraccionadas es entre 5.000 y 30.000 daltons y de las fraccionadas entre 2.000 y 6.000 daltons. ¿Ya? Fíjense de que potencian el efecto de la antitrombina 3 en 1000 veces. O sea, hacen de que la trombina 3A sea 1000 veces más potente. Y inhibe los factores 2 activado, trombina, el factor 9A, el factor 10 activado, el factor 11A y el factor 12A. ¿Ya? Esto es fácil, fíjese, 9, 10, 11 y 12. Y además al factor 2 activado. Es decir, que las heparinas, ¿no es cierto? Las heparinas van a actuar fundamentalmente sobre los factores 10 activado y la trombina, pero también tienen su efecto sobre el factor 9, además del 10, el 11 y el 12. ¿Ya? No se olviden de esto. El 2A es el único que está más allá, ¿no es cierto? Pero después es 9, 10, 11 y 12. ¿Ya? Y al actuar sobre factores de coagulación preformados, su efecto anticoagulante es inmediato. ¿A través de qué se monitorea el efecto anticoagulante de las heparinas? A través de la actividad parcial del tiempo de tromboplastina, o el tiempo de tromboplastina activado, o el tiempo de tromboplastina. ¿Ya? Eso monitorea la actividad de las heparinas. Bien. Estos son algunos elementos de laboratorio, ¿no? Entonces, el tiempo, ¿no?, de tromboplastina activado, tiempo parcial de tromboplastina activado, refleja la actividad de factores de coagulación de la vía intrínseca y de la vía común. ¿Ya? En cambio, el tiempo de protrombina es el tiempo que tarda el plasma en coagularse después de la adición del factor. Mide la calidad de la vía extrínseca y común. Entonces, el tiempo de protrombina mide la calidad de la vía extrínseca y común. En cambio, el tiempo de tromboplastina activada mide la actividad de la vía intrínseca y común. Esa es la diferencia. ¿Ya? Y el INR, que es un índice internacional racionalizado, se utiliza más que todo para monitorear, es un índice racionalizado de los tiempos de protrombina de distintos lugares del mundo y que sirve más que todo para valorar el grado de anticoagulación que se tiene con los anticoagulantes orales cumarínicos, como es la warfarina. Bien, entonces, ¿cuál es el mecanismo de acción aquí de las heparinas, como estábamos hablando? ¿Ya? Entonces, las heparinas, ¿ya?, se une a la antitrombina. Pucha, mi mouse no funciona para hacerlo más didáctico. ¿Ya? Fíjense que va a formar un complejo. Bien. Entonces, aquí tenemos, en este slide, que vemos que tenemos tanto la heparina, ¿no?, que se une a la antitrombina,
y da lugar a una acción más rápida con proteasas. Las heparinas no fraccionadas hemos dicho que tienen un peso molecular entre 5.000 a 30.000 daltons, se unen a la antitrombina 3, hemos dicho, y potencian su efecto en 1000 veces, ¿no es cierto? Inhibe a los 3 factores, hemos dicho, el factor 2 y el factor 10, pero también hemos dicho el factor 9, aparte del 10, el 11 y el 12, ¿cierto? Bien. Estas heparinas dan lugar a un mayor riesgo de hemorragia, tienen una vida media corta, ¿ya? La frecuencia de dosificación es más frecuente, tienen menor biodisponibilidad comparativamente con las heparinas fraccionadas. Estas no fraccionadas se administran por vía endovenosa y subcutánea y se controlan su actividad mediante el tiempo parcial de tromboplastina activada o por el tiempo de tromboplastina, como ya hemos visto antes. En cambio, las heparinas de bajo peso molecular que ya hemos hablado tienen un peso molecular en daltons de 2.000 a 6.000 daltons, tienen menor efecto sobre el factor 2A y mayor efecto sobre el factor 10 activado. Esto les da cierto margen o les da cierta seguridad, porque deja libre de cierta manera al factor 2A, o sea, la trombina libre, ¿no? De cierta manera, para seguir ejerciendo su efecto coagulante, ¿no es cierto? Estas heparinas de bajo peso son más seguras, generalmente no, el riesgo de hemorragia es menor, tienen una mayor biodisponibilidad, tienen un efecto más prolongado, lo que hace que se pueda administrar 1 o 2 veces al día, se administran solamente y exclusivamente por vía subcutánea, a diferencia de las no fraccionadas que se administran por vía endovenosa y subcutánea, ¿ya? Y lo importante con estas heparinas de bajo peso es de que no requieren de control por laboratorio, no requieren, porque al dejar libre a la trombina, su efecto anticoagulante es predecible, y por eso que no necesitan, y en eso insisto, monitoreo laboratorial, de laboratorio. Sí, las heparinas no fraccionadas, sí, porque estas tienen mayor riesgo de hemorragia al inhibir a los factores, perdón, al actuar sobre los factores 10 y 2A, ¿no es cierto? ¿De acuerdo? Bien, y las de bajo peso, algunas hemos visto varias. El ejemplo les he dicho el prototipo, la enoxaparina, la dalteparina, la tinzaparina, etc. Bien, pues fíjense aquí nos muestra cómo actúan las heparinas, ¿ya? Forman entonces un complejo con la antitrombina 3. Aquí como una viborita, un gusanito, está la heparina no fraccionada y aquí abajo está la antitrombina 3, ¿no es cierto? Se unen, ¿no? Y forman un complejo que, como es más largo, va a actuar tanto sobre el factor 10 activado como el factor 2 activado aquí abajo, la trombina. En cambio, las heparinas fraccionadas se unen a la antitrombina, pero vean que son más cortitas, ¿no? Aquí es una víbora larga, aquí es una víbora, aquí abajo una víbora corta, y actúa más sobre el factor 10A que sobre el factor 2A, que es la trombina. Por lo tanto, eso les da esas características propias y mayor seguridad que no requieren de monitoreo por laboratorio. Bien, en este cuadro entonces tenemos más o menos un resumen de lo que estábamos hablando. Las heparinas no fraccionadas, peso molecular, que aquí la han puesto hasta 40.000, hemos dicho hasta 30.000, pero igual van en uno, hemos dicho de 5.000 a 30.000, aquí dice 4.000 a 40.000, de todos modos podemos ver que son de alto peso. En cambio, las heparinas no fraccionadas, fraccionadas hemos dicho de 2.000 a 6.000 daltons, ¿no? En eso no varía. La biodisponibilidad de las heparinas no fraccionadas es solo del 30%, en cambio de las heparinas fraccionadas es del 92%. ¿Ya? ¿Dónde se eliminan las heparinas no fraccionadas? A nivel del endotelio, en cambio las heparinas fraccionadas a nivel renal. Vida media de las no fraccionadas, 1 a 1,5 horas, y en las fraccionadas de 4 horas, que puede ir entre 5 y 6 horas, ¿no?
El efecto es menos predecible, es decir, eso también les da de cierta manera una característica de inseguridad, ¿no? En cambio, con las heparinas fraccionadas el efecto es más predecible y por eso también no requiere de monitoreo. ¿Cuántas horas dura el efecto anticoagulante con las heparinas no fraccionadas? Hasta 4 horas y las heparinas fraccionadas hasta 10 horas o a veces hasta más, por lo tanto se puede administrar 1 o 2 veces al día como máximo. ¿Cómo se administran las no fraccionadas? Por vía subcutánea, pero también por vía endovenosa. En cambio, a dosis múltiples, en cambio las fraccionadas por vía subcutánea y generalmente es solo una dosis, lo que estabas diciendo. ¿Cuál es el antagonista de las heparinas no fraccionadas? El sulfato de protamina, ¿ya? Que inactiva las heparinas no fraccionadas en un 100%, de que solo tiene un efecto del 40 al 70% en las fraccionadas. Por lo tanto, la protamina no es el antídoto absolutamente seguro para inactivar a las heparinas fraccionadas. Reacciones adversas, las no fraccionadas mayores. Entre las reacciones adversas, en ambos casos, obviamente que está la hemorragia. ¿Ya? Mayor riesgo de hemorragia con las no fraccionadas, menos riesgo de hemorragia con las fraccionadas. El precio de las no fraccionadas es más barato y el precio de las fraccionadas es más caro. ¿Ya? Entonces aquí vemos otro cuadrito, más o menos. Pero aquí hemos incluido ya el Fondaparinux, ¿no es cierto? Entonces el origen, ¿no?, de tanto las heparinas no fraccionadas como fraccionadas, el origen es biológico. En cambio el Fondaparinux es sintético, ¿no? ¿Ya? Pesos moleculares ya hemos visto, pero fíjense que el peso molecular del Fondaparinux es bajito, es solo de 1500, ¿no? El objetivo de la heparina no fraccionada, hemos dicho tanto el factor 10 como el factor 2 activado, es decir, sobre la trombina. De las de bajo peso molecular hemos dicho más sobre el factor 10 y menos sobre el factor 2, o sea, la trombina. En cambio, el Fondaparinux, su objetivo es directamente el factor 10 activado. ¿Ya? La biodisponibilidad tanto de las de bajo peso como del Fondaparinux es altísima, 90 para las fraccionadas y 100 para el Fondaparinux. Vida media, fíjense, hemos hablado, ¿no es cierto? La heparina no fraccionada tiene que ser administrada cada 4 horas a veces, ¿no es cierto? En cambio, las no fraccionadas, las fraccionadas, se puede administrar 1 o 2 veces al día. Y fíjense que el Fondaparinux tiene una vida media mucho más larga. Ya las heparinas hemos dicho que se inactivan a nivel endotelial, las no fraccionadas, y las fraccionadas hemos dicho que se eliminan por vía renal, al igual que el Fondaparinux. El efecto de la protamina sobre la heparina no fraccionada es completa, en cambio sobre las fraccionadas es parcial, y la protamina no tiene ningún efecto sobre el Fondaparinux, es decir, que no es un antídoto para el Fondaparinux. El riesgo de trombocitopenia inducida por estos fármacos en la heparina no fraccionada es menor al 5%, en la fraccionada es menor al 1%, y para el Fondaparinux también es menor al 1%. ¿Ya? Bien, entonces aquí tenemos un ejemplo, vamos a hablar un poquito más, algunas cosas, ¿no? ¿Qué es la heparina no fraccionada? Es una mezcla de diclosaminoglicanos extraídos del cerdo o de origen bovino, con un variable número de residuos que les dan cargas negativas. Y hemos dicho que su peso molecular va de 5.000 hasta 30.000, o hemos dicho en el otro slide de 4.000 a 40.000. Su efecto es a través de la antitrombina 3. Hemos dicho que potencia el efecto de la antitrombina 3, ¿ya?, en 1000 veces, en 1000 veces. Por eso que tiene un efecto anticoagulante tan potente. Hemos dicho que sus blancos son el factor 2A, la trombina, y el factor 10A, pero que también actúa sobre los factores, hemos dicho, 9, 11 y 12, ¿no es cierto?
Bien, aquí nuevamente hemos visto este cuadrito en lo anterior, ¿ya? Este esquema muestra la interacción entre heparinas, antitrombina 3 y factores de coagulación. Entonces tenemos las heparinas, ahí fíjense la heparina aquí, que se une a la antitrombina 3 y actúa sobre el factor 2A y que también actúa sobre el factor 10A. Y aquí las heparinas de bajo peso molecular que actúan más a través de antitrombina con el factor 10A que sobre el factor 2A, ¿no? Bien, entonces, tanto las heparinas no fraccionadas como las heparinas fraccionadas actúan a través de la antitrombina 3, potencian el efecto de la antitrombina 3. ¿Ya? Aquí está otra vez repitiendo, se une a la antitrombina 3, produce un cambio conformacional, aumenta la capacidad inhibitoria de esta sobre los factores de la coagulación, hemos dicho 2, sobre el factor de la coagulación 2A, trombina, 10A, el 9 y el 11 y el 12 hemos dicho. ¿Ya? Y fíjense que la aceleración de la inactivación de la trombina se debe a la formación de un complejo terciario, constituido por antitrombina 3, más heparina, más trombina. ¿No es cierto? Aquí está. Efecto sobre la trombina, aquí didácticamente, y efecto sobre el factor 10A. Y aquí, solamente resumiendo y recalcando que el efecto de las no fraccionadas es tanto sobre el factor 2A como sobre el factor 10A. Aquí nuevamente vemos en la cascada de la coagulación, fíjense, ¿no es cierto? Las heparinas no fraccionadas forman este complejo antitrombina 3, heparina más trombina, ¿no? Aquí están potenciando, ¿sí? Y actúan sobre el factor 10A aquí, ¿no es cierto? Que hemos dicho que el factor 10A es el que da lugar a la transformación de la protrombina en trombina, ¿no es cierto? ¿Ya? Entonces actúan tanto sobre el factor 10A como el factor 2A, que es la trombina. Bien, su vida media depende del tamaño de las moléculas y de la dosis administrada. El sistema es saturable, de modo que una dosis de 100 unidades internacionales por kilogramo en bolo endovenoso es depurada en 1 hora, mientras que una dosis de 25 unidades, ¿no?, internacionales por kilogramo se depura en solo media hora. ¿De acuerdo? Está claro, entonces, a mayor dosis, menor depuración. A menor dosis, mayor depuración, porque utiliza un sistema enzimático de depuración que es saturado, ¿no? ¿Con qué controlamos la actividad de la heparina no fraccionada? Hemos dicho con el tiempo parcial de tromboplastina activada, que se conoce como el TTPA minúsculo, ¿ya? Con eso. Bien, ¿cuáles son las reacciones adversas? Ya vamos a ir terminando por la clase en un ratito más, ¿ya? ¿Cuáles son las reacciones adversas de las heparinas no fraccionadas? Asociadas, se dividen asociadas a sobredosis. En este caso, el efecto adverso más común para cualquier anticoagulante, como dijimos al comenzar, es la hemorragia, el sangrado. ¿Ya? Si el sangrado es leve, basta suspender la infusión por 1 hora y reiniciar posteriormente con una dosis más baja. Si esta complicación amenaza la vida, puede usarse el antagonista, que hemos dicho que es el sulfato de protamina. 1 miligramo de sulfato de protamina neutraliza 100 unidades de heparina. 1 por 100 unidades. Y aquellas reacciones adversas asociadas a uso prolongado, por ejemplo, la osteoporosis. Pero generalmente las heparinas no fraccionadas no se utilizan por tiempo prolongado, ¿ya? No se utilizan. Pero si se utilizarían teóricamente, ¿no es cierto?, inducirían a una reabsorción ósea acelerada, llevando a osteoporosis y aumentando el riesgo de fracturas. Pero vean que esto se daría luego de por lo menos 3 meses de uso. Entonces, como el uso de las heparinas es por tiempos cortos, a veces por días solamente, entonces el riesgo de osteoporosis prácticamente no existe.
Otra reacción adversa, pero esta vez asociada a la formación de complejos inmunes, es que es tal vez uno de los más graves, que se denomina como síndrome de trombocitopenia o trombosis y necrosis cutánea inducida por la heparina. ¿De acuerdo? Síndrome de trombocitopenia inducida por la heparina, que es un cuadro que cursa con trombocitopenia, con trombosis y con necrosis cutánea. Fíjense en estas imágenes, ¿ya? Evidentes. Miren esa tremenda necrosis cutánea en este paciente aquí, el que está echado, y aquí en la mano, ¿no? Que prácticamente ha llevado una necrosis, ¿no? De toda la mano, fíjense. Entonces, esta es una reacción adversa relacionada a la formación de complejos inmunes, ¿ya? Es más frecuente que esto comience a ocurrir a partir del día 8, día 10 de administración de heparina, ¿no? Por eso que a veces es mejor limitar la administración de heparina no fraccionada a unos 4 o 5 días, no más allá. Bien, entonces esta trombocitopenia inducida por heparina, conocida como HIT, es un estado sistémico de hipercoagulabilidad que se presenta en 1 a 4% de los individuos tratados con heparinas no fraccionadas, pero en mucho menor grado con heparinas fraccionadas, y muy rara vez con el fondo heparinox. Se inicia, eso es lo que yo les decía, más o menos entre los 8 a 10 días, 5 a 10 días después del inicio del tratamiento con heparina. Lleva a complicaciones trombóticas, más comúnmente en mujeres y en pacientes quirúrgicos. Es baja en las poblaciones pediátricas, fuera de la unidad del contexto de la unidad de terapia intensiva, y es relativamente rara en mujeres embarazadas cuando se tiene que utilizar heparina. Puede producir tromboembolismo arterial y también venoso, ¿no? Esto es irónico. Como un anticoagulante, como las heparinas no fraccionadas, pueden llevar a un cuadro más bien de trombosis, ¿no? Un cuadro de tromboembolismo arterial y también venoso. A esto se conoce entonces como trombocitopenia inducida por la heparina, que es uno de los efectos adversos más severos del uso de heparinas. Consideraciones que se deben tomar en cuenta, ¿no? En todos los pacientes tratados con heparina se deben efectuar a menudo recuentos plaquetarios para ver de que no haya el riesgo de una hipercoagulabilidad por depresión aguda de la proteína C que va a llevar al cuadro que hemos visto. O sea, la proteína C hemos dicho que es muy importante, ¿no es cierto?, en relación a la coagulabilidad. Cualquier trombo nuevo que aparece se debe considerar sospechosa de trombosis inducida por heparina. ¿No es cierto? Si uno está tratando una trombosis con heparina y aparece un nuevo trombo a pesar del uso, entonces puede ser entonces una trombocitopenia inducida por heparina. ¿Qué se ha hecho en los pacientes que han desarrollado esto? Se tratan descontinuando la aplicación de heparina y administrando un inhibidor directo de la trombina. No administrar en estos pacientes warfarina. No administrar. Bien, ¿cómo se revierte la acción de la heparina? Primero, suspensión del medicamento, ¿ya? Si es que hay hemorragia, está indicada la administración de un antagonista específico, como el sulfato de protamina, por cada 100 unidades de heparina restantes en el enfermo. Se administra 1 miligramo de sulfato de protamina por vía endovenosa y antagoniza en el 100% el efecto de las heparinas. En cambio, en el caso de las heparinas de bajo peso molecular, el antagonismo de la protamina es solo del 30 al 70%. Y la protamina no revierte la actividad del fondo heparinoso. ¿De acuerdo? Y hay otro anticoagulante que es el danaparodil, que puede ser removido a través de plasmaféresis. ¿Cuáles son las vías de administración? ¿Ya? Las vías de administración para las heparinas no fraccionadas es la vía endovenosa continua con bomba de infusión, nunca por vía intramuscular porque va a aumentar o va a producir hematomas a veces de gran tamaño,
Siempre controlar los niveles plasmáticos a través del tiempo parcial de tromboplastina activada y de acuerdo a estos tiempos ajustar la dosis para disminuir el riesgo de hemorragias. Cuando se maneja en forma profiláctica, ¿ya?, se administran por vía subcutánea y no por vía endovenosa, con intervalos de administración de 8 a 12 horas, debido a que cuando se administran por vía subcutánea el tiempo de absorción es más lenta que cuando se utiliza la vía endovenosa. ¿Ya? Cuando se administra por vía subcutánea en este tipo, entonces no necesariamente requiere de control de laboratorio. ¿Cuáles son los usos clínicos? ¿Ya? Tanto las heparinas no fraccionadas como las heparinas de bajo peso y el fondaparinux se utilizan para comenzar el tratamiento de la trombosis venosa y la embolia pulmonar por su rápido inicio de acción. ¿Ya? Es muy eficaz la administración de heparinas fraccionadas en este caso por vía subcutánea, pero también es muy importante si es necesaria la administración de heparina por vía endovenosa en este tipo de problemas. Por lo regular se administra primero un antagonista oral de la vitamina K, como la warfarina, y se continúa el uso de heparina o derivados de ella durante 5 días, como mínimo, para permitir que la warfarina alcance su efecto terapéutico, que demora unos 3 a 5 días. Los 3 anticoagulantes, tanto la heparina como las heparinas de bajo peso, se emplean y el fondaparinux en la etapa inicial del tratamiento de individuos con angina inestable o infarto agudo del miocardio. ¿Ya? En casi todas las indicaciones, tanto las heparinas de bajo peso molecular como el fondaparinux han sustituido a las heparinas no fraccionadas que se administra por vía de venoclisis continua por las ventajas farmacocinéticas, la seguridad, la no necesidad de controles, la administración de 1 o 2 veces al día, etc. Tiene muchas ventajas en relación a las no fraccionadas. Entonces, en consecuencia, se usan las heparinas, fraccionadas o el fondaparinux para el tratamiento ambulatorio de individuos con trombosis venosa o tromboembolismo pulmonar. ¿Por qué? Porque ya no se ve la presentación. ya, un segundito, es que no sé qué ha pasado. Un segundito, por favor, la voy a arreglar. Me voy a salir. Me están escuchando, pero no. Sí, doctor. Ya, vamos a volver a... Me voy a ir a donde están ustedes primero. Primero esto me lo voy a llevar al otro lado. Estoy con 2 pantallas, se me ha cortado una de las pantallas. Gracias por avisar. El mouse me tiene loco, lo voy a cambiar mañana. No sabía que estaba así. Ya, ahí estamos. Ahora vamos a presentar. Voy a dejar de presentar y nuevamente presento. ¿Ya? Bueno. Toda la pantalla. ¿Vale? ¿Ahora se ve? ¿Se ve ahora la presentación? ¿Cómo es? ¿Me están escuchando? Chicos. Sí se ve, pero no como hace rato. No, pero ahorita la voy a poner pues en modo de presentación. Solamente que la estoy probando para ver si está bien, ¿ya? Un segundito, la voy a poner en modo de presentación. Ya estamos por terminar de todos modos. Nos faltan, solamente vamos a ver hoy hasta las heparinas no fraccionadas. Y mañana vamos a continuar con el tema con las fraccionadas. O sea, el mouse me tiene loco. Un ratito. Ya ni me quiere responder a lo normal. Ya, ¿ahora pueden ver?
Sí, doctor. Ya, entonces, estamos hablando de esto, ¿ya? Entonces, debido a los múltiples problemas que tienen las heparinas no fraccionadas, tanto en reacciones adversas como mayor riesgo de hemorragia, el riesgo del desarrollo de trombocitopenia inducida por heparinas, es que las heparinas de bajo peso y el fondaparinux han sustituido, ¿ya?, a las heparinas no fraccionadas, inclusive en los pacientes ambulatorios, porque permite administrar 1 o 2 veces al día en un paciente que tranquilamente se va a su casa y se la aplica directamente por vía subcutánea sin necesidad de tener una venoclisis continua, ¿ya? El otro fármaco es el Hidraparinux y el Hidrabiotaparinux y la vidina no están disponibles para el empleo clínico corriente. Son otras formas, ¿no?, de anticoagulantes similares al fondaparinux, pero que no están disponibles para el uso clínico corriente y se limita más al uso hospitalario en casos muy específicos, ¿ya? Entonces, más común es utilizar las heparinas de bajo peso y en menor grado el fondaparinux, aunque también es útil el tratamiento de las trombosis venosas y de los tromboembolismos. Bien, usos clínicos, ¿ya? Fundamental en la prevención o el tratamiento de cuadros trombóticos, como está aquí arriba, ¿ya? En la prevención de tromboembolismo venoso, por ejemplo, en patologías médicas con factores de riesgo de complicación con trombosis venosa profunda, grandes cirugías, cirugías pélvicas, cirugías ortopédicas o traumatológicas, ¿ya? Y también indicaciones en cirugías que pueden o no tener factores de riesgo, ¿ya? Entonces, se usan en forma profiláctica para prevención de tromboembolismo venoso en pacientes que tienen o no tienen riesgo y que van a ser, por ejemplo, sometidos en algunos casos a cirugías de gran porte, ¿no es cierto? En el tratamiento de enfermedades tromboembólicas, en la trombosis venosa profunda, en la embolia pulmonar, en el tromboembolismo pulmonar, en la insuficiencia arterial aguda de extremidades por embolia o trombosis de arterias, en la prevención de embolización sistémica en el periodo de la pericardioversión de la arritmia completa por fibrilación auricular o del flúter auricular, ¿ya? Y obviamente que en la angina inestable, ¿sí? En la angina inestable. Hay que anticoagularlo al paciente, ¿no? El efecto es prácticamente inmediato porque hemos dicho que las heparinas, sean no fraccionadas o fraccionadas, ya actúan sobre factores de coagulación ya formados. Por lo tanto, su efecto anticoagulante va a ser prácticamente inmediato, ¿ya? Entonces, tratamiento de enfermedades tromboembólicas. Entonces, aquí un resumen de cuáles son las indicaciones: trombosis venosas en forma profiláctica o tratamiento de las trombosis venosas profunda, embolismo pulmonar o tromboembolismo pulmonar, coagulación diseminada, en cirugías de gran porte, tanto arteriales y cardíacas, enfermedades cerebrovasculares de origen trombótico, ¿no es cierto?, accidentes cerebrovasculares de tipo isquémico, no hemorrágico, obviamente, ojo, en infarto en miocardio, en angina inestable, en embolismo arterial, para prevenir la coagulación en transfusión sanguínea, y en pacientes que van a permanecer mucho tiempo postrados en cama, aunque en este caso hoy en día se utilizan los nuevos anticoagulantes orales, como son los que actúan sobre el factor 10A y sobre el factor 2A, que vamos a ver posteriormente. ¿Cuáles son las contraindicaciones? Y con este slide terminamos. ¿Ya? Entonces, ¿en qué pacientes no se puede utilizar las heparinas? En pacientes con trombocitopenia inducida por la heparina, en pacientes con hemorragia activa o que padecen de hemofilia, en trombocitopenia significativa, trombocitopenia púrpura
significativa, en hipertensión arterial severa, en pacientes con hemorragia intracraneal, hemos dicho que se utilizan en los accidentes cerebrovasculares isquémicos, pacientes con tuberculosis activa, lesiones ulcerosas o hemorrágicas del aparato gastrointestinal, en pacientes con amenaza de aborto, en carcinoma visceral o en enfermedades hepáticas o renales avanzadas, pacientes que han tenido una intervención quirúrgica reciente por el riesgo de hemorragia, reciente del cerebro por el riesgo de hemorragia, de la médula espinal o de los ojos, en aquellos pacientes que recibirán punción lumbar o bloqueo anestésico regional, porque van a sangrar, y se utilizan en embarazadas solamente cuando esté claramente indicado, ¿no es cierto? ¿Ya? Pacientes embarazadas que tienen riesgo de preeclampsia, por ejemplo, ahí sí se indicaría, ¿no? A diferencia de los anticoagulantes orales cumarínicos como la warfarina, que no se puede usar en el embarazo, estas heparinas sí se pueden utilizar. Bien, aquí concluiríamos entonces la clase de hoy, prácticamente exactamente en el tiempo que teníamos que concluir. Y mañana continuamos con las heparinas de bajo peso molecular y avanzamos en el tema. Bien, si hay alguna pregunta, me la hacen ahora o si no, nos quedamos hasta mañana. ¿Qué me dice? Doctor, yo tengo una pregunta. Bien, Eh, ¿Cuál sería el manejo de un paciente que requiere cirugía pero que está bajo terapia anticoagulante? bueno, es interesante tu pregunta, ¿ya? En primer lugar, lo que siempre se sugiere, si no tiene el paciente factores de riesgo, ¿no es cierto?, que requieran el utilizar lo que hemos dicho. Por ejemplo, una heparina de bajo peso, ¿no?, que solamente actúa sobre el factor 10A y no sobre el factor 2A, y por el cual el riesgo de hemorragia es mucho menor, ¿no es cierto? En este caso, si es que el paciente está utilizando, en este caso el paciente no debería utilizar una heparina una heparina no fraccionada, ¿sí? Esa sería una opción. La otra opción es dejar de administrar una o dos dosis, como ya actúan sobre factores de coagulación preformados, entonces se puede suspender la administración de una o dos dosis y proceder nomás, siempre evaluando el riesgo-beneficio de esto en el paciente que va a ser operado, ¿no es cierto? No sé si eso te responde. Sí, muchas gracias, doctor. ¿Alguien más? Bien, ahora yo te voy a añadir otra cosa. Por ejemplo, tú tienes una paciente que ha sufrido una fractura de cuello de fémur hoy, ¿de acuerdo? Y la paciente tiene que ser sometida a cirugía de reemplazo eh, articular mañana o pasado. Y esta paciente, por solo el hecho de su patología, o sea, es decir, de la fractura del cuello del fémur, ¿no es cierto?, y del porte de la cirugía, es una paciente que tiene riesgo de sufrir una trombosis y un tromboembolismo. Perdón, ¿no? Entonces, a esta paciente lo que tú puedes hacer es administrarle una heparina fraccionada previa a la cirugía, ¿no es cierto?, para disminuir el riesgo de un tromboembolismo decurrente de los dos eventos, ¿ya? Porque vas a tener todavía el factor 2A libre, ¿no es cierto? Entonces, muchas veces se hace eso. A la paciente que va a ser sometida, por ejemplo, en este caso, a un reemplazo articular, ¿no?, se la anticoagula con una heparina fraccionada, ¿ya? Y con eso, entonces, no hay mayor riesgo hemorrágico de la paciente y nos va a prevenir el tromboembolismo decurrente de la misma fractura y de la misma cirugía de gran porte, ¿sí? No sé si eso te aclara aún más lo que me has preguntado.
Sí, ¿Vale? doctor, ¿Sí? gracias. Sí, Ya. gracias. ¿Alguien más? ¿Alguna pregunta? ¿Alguien más? ¿Alguna pregunta? ¿Nadie? Bien, entonces, sí, resumiendo, ¿no? Entonces, las heparinas actúan indirecta o directamente. Actúan indirectamente, ¿no es cierto? Porque están actuando a través de la antitrombina 3. Es la antitrombina 3 que va a ejercer su acción sobre los factores que hemos dicho, ¿no? El 10A y el 2A, ¿no es cierto? Además de los factores 9, el 11 y el 12, ¿no? Pero su efecto mayor es potenciando, ¿no? El efecto de la antitrombina 3 en 1000 veces sobre estos factores de coagulación, pero a través de la antitrombina, ¿ya? Hoy en día, recalcando lo que hemos dicho al final, las heparinas fraccionadas han sustituido o han reemplazado de forma importante a las heparinas no fraccionadas. Ventaja de las heparinas fraccionadas es que se pueden administrar por vía endovenosa, pero la eficacia anticoagulante de las heparinas fraccionadas por vía subcutánea es igual o mejor que la eficacia de las heparinas no fraccionadas administradas por vía endovenosa. ¿Ya? Muy bien, entonces nos vemos mañana. Mañana la clase es a las 8:30 de la noche, mañana es miércoles. Yo tengo cierta actividad en el hospital los miércoles, entonces empezaríamos 8:30 mañana. ¿Listo? Muy bien, buenas noches, que tengan un buen descanso y nos vemos el día de mañana.